Hola, el día de hoy vamos a hablar acerca de la fisiopatología de los trastornos ácido-base. El índice de contenido es el siguiente. Y bien, empezamos con la definición de acidosis. La acidosis es un proceso por el cual existe un aumento de la concentración de iones hidrógeno, mientras que la alcalosis es un proceso en el cual existe una disminución de la concentración de los iones hidrógeno. Tanto la acidosis y la alcalosis pueden ser por causas metabólicas o por causas respiratorias. Cuando nos referimos a una acidosis o alcalosis metabólica, el problema está en la concentración de bicarbonato, mientras que cuando nos referimos a una acidosis o alcalosis respiratoria, el problema está en la concentración de la presión parcial de dióxido de carbono. Y es necesario tener en cuenta que cuando existe algún tipo de trastorno, ya sea acidosis o alcalosis metabólica o respiratoria, va a haber una compensación en el cual cuando hablamos de acidosis o alcalosis metabólica, la compensación será respiratoria, mientras que cuando hablamos de una acidosis o alcalosis respiratoria, la compensación será renal o metabólica. Como podemos observar aquí, acidosis o alcalosis metabólica, compensación respiratoria, mientras que acidosis y alcalosis respiratoria, la compensación será renal. Y bien, el pH normal va de 7.35 a 7.45, en donde llamamos acidemia a un pH menor a 7.35 y alcalemia a un pH mayor a 7.45. Bien, ahora pongamos un ejemplo con lo que ya mencioné, es decir, que al momento de nosotros detectar una acidosis, en el caso de que sea metabólica, vamos a analizar su contraparte, es decir, la presión parcial de dióxido de carbono, para saber si el organismo está respondiendo de una forma adecuada a ese trastorno. Por ejemplo, en el caso de una acidosis respiratoria, identifiquemos rápidamente a qué hace referencia la acidosis. Como ya mencioné, a un aumento de la concentración de iones hidrógeno. Por ende, el pH va a estar disminuido, ya que un pH disminuido indica acidez, mientras que un pH aumentado indica alcalosis. Bien, el pH entonces lo vamos a encontrar disminuido. Y como el problema es respiratorio, el problema está en la presión parcial de dióxido de carbono. Entonces aquí es necesario mencionar lo siguiente, que la concentración de dióxido de carbono provoca un aumento de la cantidad de los iones hidrógenos. Es decir, como en este caso hay una acidosis respiratoria, la presión parcial de dióxido de carbono va a estar aumentada. ¿Por qué? Porque el aumento de CO2 provoca aumento de la concentración de iones hidrógenos y su aumento provoca acidosis, es decir, disminución del pH. Como pueden ver, está aumentado. Y veamos si el organismo está respondiendo de una manera adecuada, es decir, vamos a esperar que la concentración de bicarbonato se encuentre aumentada para contrarrestar esa acidosis. Respuesta compensatoria esperada, aumentada el bicarbonato. Y bien, y como mecanismo de compensación crónico va a ser el mismo, que corresponde a la reabsorción de bicarbonato por el túbulo contorneado proximal para contrarrestar la acidosis, y la excreción renal de iones hidrógenos desde el túbulo contorneado distal y el conducto colector. Y es necesario que recuerden siempre el mecanismo de compensación, ya sea el caso de una metabólica respiratoria, mientras que cuando se trata de una alcalosis o acidosis respiratoria, la compensación será renal. Y bien, ahora observemos el siguiente cuadro, que este ya lo menciona. Analicemos el siguiente. Alcalosis respiratoria. Identifiquemos la alcalosis. Es un problema en el que el pH se encuentra aumentado y como es respiratoria, el problema primario está en la presión parcial del dióxido de carbono, en donde va a estar disminuido. Por ende, la concentración de iones hidrógenos está disminuida. Por esa razón, el pH está aumentado. Y bien, analizamos el bicarbonato para saber si el organismo está respondiendo de una manera adecuada, en donde se espera encontrarlo disminuido para así no empeorar la alcalosis. Y bien, y como mecanismo de compensación crónico se encuentra la disminución de la reabsorción de bicarbonato para no empeorar la alcalosis y una disminución de la excreción renal de iones hidrógenos con el objetivo de aumentar la cantidad de iones hidrógenos y contrarrestar esa alcalosis y disminuir el pH. Bien, ahora con respecto a la acidosis metabólica. Es una acidosis, entonces el pH está disminuido. Como se trata de una acidosis metabólica, el problema se encuentra en el bicarbonato. Entonces el bicarbonato va a estar disminuido, por esa razón existe una acidosis. Como respuesta compensatoria, cuando se trata de causas metabólicas, la compensación va a ser respiratoria. Entonces la presión parcial de dióxido de carbono se espera
disminuida. ¿Por qué? Porque como mencioné, el CO2 provoca aumento de los iones hidrógenos. Por esa razón se espera que esté disminuida para no empeorar la acidosis. Y bien, como mecanismo de compensación crónico se encuentra la hiperventilación para así disminuir la presión parcial de dióxido de carbono y no empeorar la acidosis. Las causas, pues una mayor producción o ingestión de iones hidrógenos o pérdida de bicarbonato, como en diarreas, vómitos, entre otros. Y bien, ahora en relación a la alcalosis metabólicas, como es una alcalosis, existe un aumento del pH y como la causa es metabólica, el problema primario está en la concentración de bicarbonato, en donde está aumentada, por esa razón es alcalosis. Bien, y como compensación respiratoria se espera que la presión parcial de dióxido de carbono se encuentre aumentada con el objetivo de contrarrestar esa alcalosis y provocar aumento de los iones hidrógenos. Y bien, el mecanismo compensatorio es la hipoventilación con el objetivo de aumentar el dióxido de carbono para así aumentar los iones hidrógenos y por esa manera se encuentra aumentada la presión parcial de dióxido de carbono y contrarrestar esa alcalosis. Y bien, por último, un resumen de lo que ya se mencionó, que en el análisis del pH vamos a ver cuando está menor a 7.35 hablamos de una acidosis. Ahora, la acidosis va a ser respiratoria o metabólica. Cuando hablamos de acidosis respiratoria, el problema se encuentra en la presión parcial de dióxido de carbono, en donde va a estar aumentada. ¿Por qué? Porque el aumento del CO2 provoca aumento de iones hidrógeno. Y el mecanismo compensatorio será renal. En este caso, el bicarbonato se encuentra aumentado para contrarrestar esa acidosis. Ahora, en las causas metabólicas, el problema está en la concentración de dióxido de carbono, que en este caso se encuentra disminuido. Y como mecanismo compensatorio va a ser la compensación respiratoria, en donde se va a encontrar disminuida para así contrarrestar la acidosis. Ahora, cuando el pH es mayor a 7.45 nos referimos a una alcalosis. Y nos referimos a alcalosis respiratoria cuando el problema es en la presión parcial de dióxido de carbono, que se encuentra disminuida. Y la compensación será renal o metabólica, en donde el bicarbonato se tiene que encontrar disminuido para saber si el organismo está respondiendo de una manera adecuada. Bien, ahora con respecto a la alcalosis metabólica, el problema es en el bicarbonato, que en este caso estará aumentado. Y como mecanismo compensatorio, la presión parcial de dióxido de carbono se encuentra aumentada para así contrarrestar esa alcalosis aumentando la cantidad de iones hidrógeno.